Hola, hola, por aquí Carmen Brito les saluda y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Vamos a invitar a mi amiga para que se conecte. Saludos, qué bueno que me puedan acompañar en este en vivo. Me alegro muchísimo de verlos por aquí. Hola, Maravilloso. ¿qué tal? Estoy tan Hola, feliz. Carmen. Oye, ¿se me oyes? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Estoy tan feliz de que podamos vernos el día de hoy en este en vivo. Quiero comentar un poquito de qué se trata. Eh, Pon Sonrisa, quien les habla mi amiga Marta, nos conocimos a través de un grupo de estos de WhatsApp, de coaching, y yo en búsqueda de herramientas para aplicarlos en el proceso terapéutico, me topo en este grupo y comenzamos a interactuar, y yo creo que fue mágico el día que nos conocimos y recuerdo que comenzaste a hablarme de la risoterapia y yo dije, wow, qué herramienta tan poderosa, tan bonita. Y bueno, mi experiencia fue que posterior a una técnica que diste en el grupo, que era el audio de risa, comencé a aplicarlo en mis terapias y de verdad que es tan poderosa y yo dije, nada, necesitamos hacer como más bulla con estas técnicas y de verdad yo dije, esto es mágico y de verdad la risa nos transforma. Además que a través de esta dinámica también incluso podemos romper fronteras, porque les cuento que mi amiga Marta está en España y yo estoy en Chile y de verdad que la tecnología maravillosa nos permite unirnos. Entonces yo estoy muy feliz de tenerte el día de hoy aquí. Estoy súper emocionada de que podamos compartir este espacio y que además sea una herramienta multiplicadora de bienestar, porque en definitiva lo que nosotros buscamos es aliviar el sufrimiento de las personas. Y qué maravilloso poderlo hacer a través de la risa, que es una herramienta que tenemos a la mano y está ahí. Y, Eso y bueno, es. nada, sin más preámbulo, les presento a mi hermosa amiga de Pon Sonrisa. Qué hermoso. Cuéntanos, Marta, ¿qué es la risoterapia? Bueno, antes de contarte qué es la risoterapia, primero, encantadísima de estar aquí compartiendo, decir un poquito, explicar esto que has dicho del grupo, porque, claro, dirán, ¿esto qué es del audio de risa? Voy a explicar un poquito a raíz de cómo empezamos a interaccionar tú y yo. Porque estábamos en el Coaching Pro Live como ponentes, aspirantes en ese concurso que había y, como tú dices, estábamos en un grupo en WhatsApp donde se iban viendo las votaciones y demás. Los más votados iban a participar en vivo en ese pedazo de evento a nivel mundial. Bueno, pues claro, faltaban muchos días y yo, bueno, había habido un buen clima en el grupo, pero yo dije, vamos a ver, vamos a tener que estar muchos días aquí, vamos a conectar un poquito más y propuse un concurso dentro del concurso, que era hacer esos audios de risa, porque yo tengo un juego dentro de un programa, un método que he creado que se llama Mindfulness divertido y práctico, juegos y minijuegos que vamos haciendo para ir integrando ese mindfulness y esa transformación, vivir más presentes con ese gran para qué en el día a día. Entonces, uno de esos juegos es entrar en contacto con la risa a pesar de que tengamos un día nefasto, a veces nos cuesta trabajo reír, Sí. y se llama Add to Play Ris. Es decir, una playlist de los audios de las risas favoritas para ti. Entonces en el grupo yo propuse eso, que concursásemos y las más votadas de vuestras risas os llevaríais una risoterapia de regalo que yo iba a hacer y hice a finales de junio. Y tú participaste, también has venido a risoterapia, a partir de ahí empezamos a entrar en contacto y fue muy interesante porque te gustó la técnica y dijiste, yo esto lo quiero llevar a mis pacientes para proponérselo y a ver qué resultados da. Y esto va a ser interesante, que tú ya me has comentado esos resultados,
que nos lo cuentes, porque la verdad que es algo simple, como dices tú, de entrar en contacto con la risa, pero tiene, vamos a ir desgranando, tiene muchas potencialidades trabajar desde ahí. Bueno, primero, lo que me has dicho de qué es la risoterapia. La risoterapia es una técnica psicoterapéutica complementaria. A través de risoterapia no se tratan temas en concreto, quiero decir, temas clínicos, pero sí es una gran ayuda para paliar estos procesos y sobre todo también a nivel de expandir el potencial humano, porque trabaja con el hemisferio derecho, la creatividad, la intuición y volver a recuperar al final esa flexibilidad, esa apertura que traíamos de niños, que veníamos equipados con la risa de una manera natural y que nos hemos ido llenando de recuerdos serios y al final hemos perdido esa capacidad innata de reír, que es exclusiva del ser humano. Y es muy curioso porque los niños, fíjate, que ríen una media hasta los 6 años de 300 veces al día. Y nosotros los adultos, 10, 15, bueno, los más risueños 100, pero esa capacidad natural la hemos perdido. Entonces, está muy bien empezar a entrar en contacto de nuevo con la risa porque nos ayuda. Ahora, después de que cuentes tú eso, que me parece súper interesante, los resultados con la Play Ris, con tus pacientes, explicaré un poco más de estos beneficios que nos trae la risa y de cómo se suele trabajar en la risoterapia, ¿vale? ¿Te parece? No, maravilloso. De hecho me causa mucho tema el que a medida que nos vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en esos adultos, como que nos comenzamos a tomar muy en serio la vida y nos desprendemos un poco de incluso esos procesos vitales que están ahí, están a la mano. Y como que no nos enseriamos mucho. Y pensamos que, bueno, nada, el reír es algo como que lo damos por sentado y, ¿sabes qué? Como que no va conmigo. Y resulta que reír aporta muchísimos beneficios en nuestro sistema inmunológico. Incluso nos permite una actitud distinta ante una vida muy desafiante, porque sabemos que el mundo está lleno de muchas contradicciones y de procesos muy complejos. Bueno, mi experiencia en terapia fue maravillosa porque yo siempre estoy buscando técnicas, procesos para poder integrarlo al proceso terapéutico adaptado a la necesidad evidentemente de cada paciente. Entonces, cuando yo comencé a aplicar la risoterapia, que era esta técnica que tú mencionabas de grabar audios de risa de familiares, personas cercanas, incluso tuyas, y se ha convertido en una especie de kit de primeros auxilios en esos momentos complejos. Y la experiencia de los pacientes en relación a esto ha sido fabulosa. De hecho, me conmueve muchísimo porque están los que me dicen, wow, ¿sabes qué? A partir de que es muy divertido construirlo porque necesitas la cooperación del otro y eso nos integra, nos humaniza. Porque dentro de esta dinámica de que hablamos de vida, que es compleja, nos estamos de alguna manera aislando y nos desconectamos del otro y también nos desconectamos de nosotros. Entonces, en esta interacción de poder construir este play risk, los pacientes me comentan que es un proceso súper divertido, que lo aplican con sus familiares, sus seres cercanos, incluso con sus amigos, y me dicen, wow, de verdad que es maravilloso, me divierto muchísimo. Y adicionalmente, después que lo construyen, como te decía, se convierte en un primeros auxilios. Esa parte del key que lo voy a tener a la mano en una situación compleja, ya sea para aislarme un poco del ruido externo o de una situación que siento que me está sobrepasando. Y me permite como calmar un poco, ¿sí? De hecho, las experiencias han sido maravillosas, desde el que la ha utilizado para que en un momento dado estoy frente a una situación difícil que me depara mucho estrés y aplico mi playlist y me calmo. Es como volver otra vez a la calma. Y después de este proceso, unas respiraciones y ahora vamos a ver de qué viene esto. Incluso te permite organizar tus ideas porque terminamos siendo muy impulsivos ante las demandas del mundo exterior. Y esto nos permite normalizarlo, calmar un poco ese ímpetu.
Y lo otro que me encanta es que permite la interacción. Y de verdad que la aplico y la voy a seguir aplicando y hay que seguir encontrando técnicas que sirvan de apoyo y mejoramiento para el proceso terapéutico y que además es gratis, está a la disposición, es como el tema de la respiración, respirar consciente, está ahí, está a la mano. Lo único que necesitamos es comenzar a aprender a aplicarla a nuestra día a día. Y yo siento que es importantísimo el entender y creer que sí es posible una vida con más bienestar, sí es posible ese reencuentro conmigo y ese reencuentro con el otro. Mira, todo lo que estás diciendo, bueno, a mí me pareció apasionante, ¿no? Porque es verdad que yo he aplicado la Play-RIS en talleres, con Mindfulness. En los procesos individuales muchas veces les propongo cosas como juegos, ¿no? Venga, vamos a intentar este juego, pero la Play-RIS como tal no la había aplicado. Entonces, cuando tú me contaste estos efectos, quedé maravillada, no me extraña nada, porque de hecho, solo pido a los que nos están viendo, nos van a ver, que se imaginen la potencia, ¿vale? De escuchar lo primero tu propia risa, que ya para algunas personas contrasta, ¿eh? He de decir que este juego, cuando lo vas a hacer, grabarte sin motivo, o sea, de repente tu risa, hay gente que le sale muy natural, hay gente que necesita ese momento idílico en el que lo pueda grabar. Bueno, bien, cada uno a su ritmo. Igual cuando se lo pides a los demás, a tu padre, a tu madre, ay, es que ahora no, se quedan a veces un poco bloqueados. No pasa nada, son resistencias que además se ve muy fácil, que es lo que estábamos hablando antes. Hemos perdido esa capacidad natural, ahora necesitamos tener un motivo para reír, porque simplemente asociamos la risa a momentos divertidos. Está bien, pero utilizar la risa de esta manera es precisamente para, como decías tú, volver a conectar con nosotros. Mira, mi definición de reír, la mía, es justamente eso, reír, volver a ir a ti y a partir de ahí, como la risa tiene ese poder de en menos de 2 segundos resetea el estado emocional que traigamos, nos cambia totalmente el estado de ánimo de un barrido, eso yo creo que cualquiera lo ha podido experimentar, que puedes estar hasta llorando, con mucha pena, muy enfadado, que como alguien te saque una risa, desde luego ese estado te cambia. Luego te puedes volver a enfocar en lo que quieras y vuelves otra vez a donde estabas, vale. Pero la risa tiene ese poder de sacarte inmediatamente de ese estado que traigas. ¿Por qué? Lo primero, porque te devuelve a presente y lo segundo, porque empieza a liberar un montón de sustancias químicas, neurotransmisores y químicos que restablecen las funciones de nuestro cuerpo. O sea, tan importante como eso, ¿no? Y una vez que ya estás en ti, ya estás en presente, ahí, como decías tú, es mucho más fácil respirar o hacer lo que haya que hacer, ¿no? Y parar, salir del piloto automático, volver a presente, volver a ti. Y esa es la propuesta que yo hago de la Play-RIS, usarla para diferentes contextos donde necesitamos volver a nosotros mismos y dar ese espacio que corra el aire entre la mente y nosotros, el viejo temeroso, le llamo yo a la mente, porque la peculiaridad de la mente analítica es que muchas veces caemos en su juego, ¿vale? Nos fusionamos con la mente creyéndonos que todas esas emociones, sensaciones, recuerdos, pensamientos, somos nosotros mismos y ahí está el problema. Nos tomamos muy en serio eso, nos fusionamos, no nos damos cuenta, caemos como una pelota, como digo yo, una y otra vez, y ese es el mecanismo de la mente, no pasa nada. Lo que ocurre es que esa mente que es tan maravillosa y que nos ha traído como especie al punto de evolución en el que estamos y hemos conseguido tantos logros, tiene esa cara B de la moneda, que nos enreda, nos propone soluciones que no son útiles y en el tema de las emociones precisamente nos hace, aparte del dolor que trae la vida, caer en un sufrimiento añadido, en un enredo. De hecho, yo tengo un juego gratuito que se llama Juego Mindfulness de las emociones, que he sacado del programa, donde tienes que salir de un laberinto emocional. Es el formato escape room. Entonces tienes que salir de un laberinto porque es donde nos metemos y a veces, como dices tú, nos vemos saturados, ¿no? O sea, no tenemos en ese momento herramientas. Y cuanto mayor sea la fusión con la mente en ese momento, más difícil es salir de esos enfoques y poder tomar una respiración, hacerse las preguntas adecuadas, lo que toque, ¿no? Entonces la Play-RIS tiene esa potencia, que independientemente del día que tengamos, nos lo estemos pasando bien o no,
porque mucha gente dice, sí, pero ¿cómo me voy a reír justamente cuando peor estoy, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Eso es como muy loco. Me causa mucha gracia porque tenemos un desorden en el chat pidiendo que cómo es posible que no podemos enviar memes de risa ni audios de risa. Sería súper divertido. Y aquí te das cuenta que es, como dicen ustedes, una pasada. De verdad. Es genial porque además te permite la interacción con el otro. Qué rico, de verdad. Lástima que no podemos hacer un playlist en el directo. ¿Te imaginas? Sería, Oye, pues sería sería fantástico. un Si pudiesen mandar ahí el audio, no se puede, ¿no? Solo es texto lo que dejan, ¿no? En Instagram. Sería un bochinche. No, pero genial. Sería genial. Y te cuento Oye, si alguien algo. se quiere reír, Carmen, si alguien se quiere subir al directo y si quiere compartirnos aquí la risa, ¿no? ¡Venga! Y te cuento algo y te lo comento desde mi historia personal. Cuando yo descubrí este tema de la risa y cómo incluso ayuda el sonreír a bajar nuestros niveles de cortisol, te comento como una anécdota y que de hecho también lo apliqué con mi paciente. Ocurría que habían situaciones complejas, de repente hay personas que de repente tú conoces o estás en interacción con ellos y wow, esas personas que de repente tú dices, wow, como que me drena emocionalmente. Y comencé a aplicar cuando tenía interacción con este tipo de personas, sonreía. Porque ¿qué pasa? Cuando tu cerebro entiende que lo que tienes frente a ti es un peligro, una amenaza, te preparas para la batalla. O para pelear, para huir, para defenderte, protegerte, o te paralizas. Entonces me ocurría que en una situación de estrés, de conflicto, yo decía, wow, se me subía el cortisol y bajar el cortisol incluso te puede durar hasta 8 horas de drenarlo. Y decía, vamos a buscar esta técnica. Y comencé a sonreírle a la persona que posiblemente me estaba generando este nivel de ansiedad y estrés. Y es maravilloso porque incluso puedes impactar al otro y tu cerebro entiende que no representa una amenaza. Y en ese momento tú puedes incluso permitirte regular. Y entonces comenzaba yo con mis pensamientos a regularme. Ya, esta persona está hablando desde la herida, puedo entender que esto le genera o lo sobrepasa y no tiene las herramientas o los mecanismos de repente en este momento para asumir esta dinámica y que posiblemente necesite un poco de espacio y tiempo. Porque se nos olvida también esta dinámica diaria que cada uno de nosotros tiene sus propias batallas. Y lamentablemente hay mucho dolor emocional, hay muchas heridas, y vamos en la vida como constantemente con esta rapidez. Y nos cuesta detenernos y decir, ya, espérate, déjame respirar un poco, déjame calmarme, posiblemente esta persona tiene un mal día. Y bueno, a veces de repente nosotros también gatillamos en el otro situaciones incómodas. O sea, no vamos a decir que siempre ocurre así, pero cuando ocurre, a veces hay que calmarse. Y para no generar ese impacto o esa forma tal vez abrupta de influir en el otro y dañar más, entonces lo que hacía era sonreír. Y eso bajaba el cortisol, calmaba un poco la situación, y te lo cuento porque esa es mi experiencia personal y funciona. Claro que funciona. Lo que pasa es que es muy pro, ¿vale? Lo que tú haces es muy pro, porque eso ya de sonreír a quien te está justamente siendo la supuesta fuente de estrés, ¿no? Que muchas veces nos creemos que todo es un ataque y demás, la mente es un poco loca en ese sentido. Entonces, claro, es fabuloso, eso es muy pro, Carmen. Normalmente a la gente le cuesta llegar a ese punto, pero bueno, todo se puede ir entrenando. Pero es lo que dices tú, una vez que tú sonríes en justo la situación que te está estresando o que te está sobrepasando, das la oportunidad a tu cuerpo a volver a estado de homeostasis, de equilibrio. Activas el sistema parasimpático, que es el contrario al simpático, al de lucha, al de huida, al del estrés. Reduces instantáneamente, de hecho con una sesión de risoterapia, reduces los niveles de cortisol y estaminas en sangre mucho durante
más de un día te puede durar el efecto solo por unas carcajadas. Bueno, es que la risa tiene tantos beneficios solo a nivel físico que es impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de respiración, normalmente cuando respiramos no vaciamos el aire residual de los pulmones, no hacemos respiración completa. Exacto. Esa que hacíamos de niños, también hemos perdido esa capacidad, ¿no? Llevamos una vida tan ajetreada con este sistema simpático ahí activado demasiado. Claro, la gente que, si no lo sabe entender, el sistema simpático está fenomenal para lo que es, para un momento de respuesta donde necesitas energía, pero que al final, con el ritmo de vida que llevamos, nos quedamos mucho ahí y el cuerpo funciona bien y se restaura en el otro sistema, en el parasimpático. Entonces, por ejemplo, la risa directamente nos activa el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, la meditación a lo mejor ya lo había escuchado. Me parece que como es el estado de calma del cuerpo, pero no es calma en plan zen ahí, sino calma de que todo vuelve a su sitio, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, cuando nos estamos riendo, al cerebro le mandamos directamente la señal de esto no es peligroso. Exacto. Todo está bien. Pero además podemos utilizar la risa con una potencia muy grande cuando queremos defusionarnos, no luchar contra los pensamientos, las emociones o lo que venga. Porque además cada emoción tiene una función y hay que saber escuchar y sentir esa emoción para poder ver qué mensaje me trae para evolucionar, ¿no? Porque al final va un poco de eso. Pero cuando tenemos un pensamiento de enredo y ya hemos caído en el juego del viejo temeroso, ya nos hemos fusionado con la mente, ya estamos ahí dándole vueltas, cuando nos reímos, mandamos también el mensaje directo de esto no solo está bien, estoy bien, ¿vale? Recupero el equilibrio, sino que no me lo tomo en serio y dejo de tomarme tan en serio, voy practicando con eso, de que corra el aire entre la mente y con todos sus contenidos y nosotros. Y como decía en este punto, la mente, el viejo temeroso, yo lo llamo viejo porque, a ver, está desde el principio de la evolución, temeroso porque el mecanismo de la mente es protegernos. Exacto. Ese es su mecanismo. Por eso es temeroso. Está siempre a ver los peligros que hay en el ambiente. Está siempre comparando, juzgando. Entonces, claro, desde esa fusión, por ejemplo, ver al otro sin juicio, eso es muy difícil, muy complicado. O sea, realmente nos fusionamos con la mente casi en cualquier instante. De hecho, el lenguaje nos une a ese mecanismo. Y no pasa nada. De hecho, las soluciones que propone la mente y para lo que está diseñada son fabulosas para lo que son, para el mundo externo, material, físico. Entonces ahí, pues como decía antes, nos ha llevado a la cúspide de la evolución. Sin embargo, para todo lo que es el mundo interno, todo nuestro sistema emocional, nuestra vida emocional, nuestras creencias, incluso las relaciones con los demás, porque cuando hablamos de relacionarnos con los demás, estamos hablando de mundo interno con mundo interno, que se relacionan, ¿no? Entonces ahí la mente analítica, aunque nos va a proponer las mismas soluciones que propondría para cualquier cosa que sí funciona en el mundo externo, en el mundo interno no. Entonces nos enreda mucho, nos enreda muchísimo. Intentar luchar contra eso es una batalla perdida. En el sentido de que si no viene por aquí, viene por allá, o sea, es un enredo continuo. Entonces, lo más inteligente y lo más eficaz es empezar a defusionarnos. De hecho, hay técnicas en psicología de tercera generación, de las terapias contextuales, que trabajan eso, la flexibilidad psicológica, es lo que nos puede ayudar a regularnos mejor en lo que suceda. Y la difusión cognitiva entendida como eso, como yo no soy eso, dejo que corra el aire y qué más rápido hay que la risa que manda ese mensaje al cerebro de esto no me lo tomo en serio, que además nos trae al presente, que nos lleva a un estado simplemente corporal, emocional, propicio para salir del piloto automático del enganche y además con sentido del humor, para dejarnos de tomar tan en serio y darle un poco la vuelta a eso. Y eso es eficaz. Es eficaz porque no es luchar, es justamente lo que propone la mente. Lucha contra esto, evita esto, son sus mecanismos. Es temeroso, es el miedo, como tú decías. Lucho, huyo, me bloqueo. A nivel muy básico, las emociones serían eso, a nivel muy básico. Entonces, digo las emociones, entendamos las que no nos gusta sentir, esas que son más displacenteras. Entonces, vuelta a la play risa, imaginaos la potencia de escuchar tu propia risa, que como decía, puede ser contrastante, incluso pedir a otros que les puede resultar contrastante. Cuando pasan esa barrera a los que les sucede esto, es súper divertido, es un juego
súper divertido, como decías tú, el proceso. Y bueno, una cosa, si os ponéis a hacer la playlist, seguid insistiendo a los que os dicen, bueno, seguid que os la dan, veréis que os la dan. Y luego, imaginaos, o sea, por un segundo, imaginaos la potencia de escuchar tu risa, sí, la de tu madre, la de tu abuela, la de tu sobrino, la de tu amiga esa que se ríe, que cada vez que se ríe no puedes más. Y todas juntas en un espacio. Yo siempre lo digo, que tenemos siempre a mano, el móvil, el WhatsApp, por ejemplo. Pues hacer un grupo en WhatsApp para que sea algo práctico, que tengamos a mano. Hacer un grupo en WhatsApp, en Telegram, que siempre pide meter un participante. En este caso, pues se mete uno mismo y mete a alguien de confianza que luego vaya a sacar de ese grupo y te queda un espacio para ti. Y ahí vas metiendo tus audios de risas. Y simplemente con que tengas 5 o 6, ya los segundos de escucharlas unas tras otras te cambia el estado. Y hayas tenido el día que hayas tenido, si tú eres consciente de que te estás como sobrepasando y enredando y quieres un momento de lo que decimos para poder mirar con calma las cosas y bajar las revoluciones también, pues escuchas tu playlist, independientemente del día que tengas, la sonrisa va a salir sí o sí, y ya pues te puede salir incluso alguna carcajada. O sea, desde luego te va a hacer un barrido en ese momento, te trae al presente, te cambia el estado y a partir de ahí yo la propongo, por ejemplo, con muchos fines, pero en el juego este de las emociones he hecho una técnica muy práctica, a mí me gustan las cosas prácticas. Exacto. Resumiendo todos los contenidos del juego para que a través de utilizar el poder de la risa, de resetear nuestro estado, ¿no? Y por eso le llamo a la técnica el risoteo. Porque primero te ríes, entras en contacto con la risa y luego haces las preguntas adecuadas en las que te llevan a esa emocionalidad que tengas en ese momento, saber gestionarla de una manera eficaz. Entonces, lo primero es eso, lo primero es salir del enganche, volver a ti, reír y propongo la playlist, obviamente porque no a todos nos sale de natural ponerte a reír, o sea, lleva una práctica, o incluso yo también a veces recomiendo, recuerda algo que haya sido divertido hace poco, también ayuda, pero bueno, la playlist te garantiza sí o sí que la tienes ahí cuando la necesites y simplemente, aunque no te pase ningún problema ni nada, tú quieras entrar en contacto, pues eso, con la risa a diario, porque muchas veces pasan días que no reímos. Exacto. Eso es muy triste, es muy triste. Entonces simplemente es como, pues eso, hago mis respiraciones, imagínate, alguien que está en el mundo del desarrollo personal, medita, escucha las risas. Exacto. Eso te va a ayudar, si quieres hacer luego cualquier práctica incluso, de respiración, de meditación, que te resetea, te trae a presente y es mucho más fácil ponerse a meditar, por ejemplo, desde ahí, como digo yo, en vez de a palo seco, de estoy con el redo y pum, me pongo ahí en medio a meditar, que al final meditar es eso, no es estar en medio y observar esos contenidos que aparecen sin fusionarnos, ¿no? Si ya te has reído antes, tú ya estás preparando tu cuerpo para el estado óptimo en ese sistema parasimpático activado y en presente para que la práctica resulte mucho más sencilla. Entonces yo en Mindfulness, siempre que meditamos o hacemos alguna meditación, entramos primero en contacto con la risa para hacer ese barrido. Ya. Y además, Martita linda, que como dice mi estimado Carlos, la risa es contagiosa. O sea, es inevitable escuchar a alguien reír y resistirse a eso, porque es un recurso netamente nuestro, está ahí. Y de hecho lo puedes hacer desde la playlist, desde los memes, hasta una película que te dé alegría, que te haga reír. Y lo más importante es, y me parece que es necesario traerlo, te trae al aquí y a la hora, al presente. Porque, ¿sabes qué? Si no estamos en el pasado, pues, diciendo, bueno, es que lo anterior fue mejor, mi vida anterior, X. O nos vamos hacia el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? La economía, la vida, la política, o sea, nos perdemos en esa dinámica. Y qué bueno el poder aterrizar en el aquí y en el ahora. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer para generar más bienestar a mi vida? Y entendiendo que evidentemente las emociones no son buenas ni malas, solo son emociones que tienen información y esta información nos permite adecuarnos a una necesidad
a una necesidad que tenemos en un momento presente. Incluso, mira, posiblemente salir del lugar donde nos encontramos, movernos, eso nos genera las emociones. Pero que es satisfactorio poder lograr esto desde la risa. Qué hermoso, y que además es muy poderoso y pasamos casi que desapercibido. Creemos que no tiene este potencial. Y me Pues, causa mucha gracia porque te cuento otra experiencia que también he aplicado, sobre todo con los trastornos de conducta alimentaria. En esta dinámica pueden ver la comida incluso o como el enemigo o como, wow, ahora viene este proceso, ¿qué voy a hacer? Y lo he aplicado también y se han pillado mis pacientes mirando su plato de comida, dividiéndolo en 4 porciones, trayéndolo obviamente al momento presente, degustando el bocado, la textura de la comida y sonriéndole a su comida, entendiendo que lo que está frente a él no es un enemigo, no te va a devorar, y que es parte del combustible que tu cuerpo necesita y comprendiendo que no existe una relación con la comida porque no es una persona, es alimento. Y esto es súper poderoso porque sabemos que dentro de esta dinámica el tema de la alimentación es muy complicado. Y cuando aplicamos incluso la sonrisa consciente frente a tu plato de comida, de verdad que los cambios son maravillosos. Entonces yo siento que hay mucha tela que cortar, hay mucho potencial que podemos lograr con la técnica de la sonrisa. Y quería preguntarte, que tú tienes un club de ruiseñores. Háblanos un poquito sí, de eso. ahora te cuento, pero mira, es que según estabas hablando me ha venido una frase que me gusta mucho de Mark Twain y es, la raza humana solo tiene un arma realmente efectiva y es la risa. Es algo simple, pero es muy poderoso en este sentido, ¿no? Y también me ha venido a la mente un estudio que hicieron con personas con depresión que simplemente les pedían que estuviesen con un boli así puesto en la boca frente al espejo durante 20 minutos, que ya es, ¿vale? Pero simplemente así, aunque no estuviesen riendo, estaban diciendo a su cuerpo, a través de la corporalidad, que estaban bien, estaban sonriendo, aunque fuese una risa falsa. Sin embargo, el cerebro no distingue entre una risa ejercitada Exacto. y una risa espontánea. Para el cerebro es lo mismo. Por lo tanto, claro, los efectos son los mismos. Y esas personas empezaron, muchas a disminuir su medicación y otras a mejorar notablemente. Bueno, de hecho, aquí habría muchos estudios que contar y muchas cosas, pero lo que dices del Club Ruiseñores. El juego de Mindfulness de las emociones es para aprender qué son realmente las emociones y cómo gestionarlas de una manera adecuada con esa técnica que yo he creado para simplificarlo todo, lo que vemos en el juego. Y algo muy importante, como decías tú, sí, las emociones traen un mensaje, traen una información, vale, y está bien saberlo, pero está mucho mejor saber qué mensaje trae cada emoción. A ver, cuando yo siento esto, ¿qué significa? Eso ayuda un montón, es muy liberador. Es decir, vale, estoy sintiendo miedo, este mensaje me trae, imaginarnos el miedo como que nos toca ahí a la puerta, oye, escúchame que te traigo este mensaje, ¿no? O sea, personalizarlo un poco, personificarlo, pues bueno, puede ayudar, ¿no? Como esto de personificar la mente para verlo con una distancia y poder luego, sobre todo, aplicarlo en el día a día. Y en este juego, el premio final del juego, que vas pasando unos niveles, saliendo de ese laberinto emocional, como digo, en formato escape room, tienes que conseguir unas llaves para abrir la puerta final, y en ese proceso vas aprendiendo todo esto, y el premio final es venirte al Club Ruiseñores, formar parte del Club Ruiseñores. Es un espacio gratuito también en Ponrisa, que nos vamos reuniendo mensualmente, ahora en verano, julio y agosto, está de vacaciones, pero cada mes hacemos una sesión de risoterapia online, vía Zoom, de 1 horita, que se llama el risoteo, porque además de hacer risoterapia, aplicamos la técnica que hemos aprendido en el juego. De modo que primero hacemos el risoteo bien hecho a través de esa risoterapia, reseteamos el estado y luego, con los problemas que traen las personas, hacemos la técnica, ¿vale? La aplicamos ahí para que la gente la vaya integrando con más facilidad y dentro de las dinámicas van cambiando, pero sí que me gusta hacer fusión con la psicología. Yo la risoterapia que hago
no es simplemente conseguir los beneficios de reír, que sí, todos los beneficios físicos y psicológicos que tiene, sino ir un poquito más allá, profundizar y esas dinámicas, a pesar de que nos conectan el estado de juego y nos va saliendo la risa, al principio a lo mejor un poco forzada, luego más espontánea, porque como tú has dicho, es contagiosa. Ahora voy a decir una cosa muy interesante de eso, porque eso a mí cuando lo estudié en su día me dio que pensar mucho. Y entonces, pues claro, voy a poner un ejemplo. El otro día, tú estuviste en la sesión, no recuerdo si estuviste al inicio de la sesión de risoterapia, que te ganaste por jugar a la Play Ris en el WhatsApp. Envié mi risa. Vale, y entonces, claro, y fuiste votada y te viniste a la risoterapia. Vale, sí. Entonces, empezamos escribiendo en un papel el problema que traíamos. Como yo siempre digo, no hace falta traer un drama, ¿no? Un problema cotidiano, pues si estoy muy estresado en el trabajo, lo que sea, de ese día, de los últimos días, ¿no? ¿Para qué? Para risotearlo, para hacer el risoteo, para saber gestionarse ese problema, saber qué está sintiendo uno y cómo reenfocar eso, ¿no? Eso es lo importante al final. Vale, entonces yo les digo, venga, escribid el problema, por ejemplo, en esa sesión. Vale, ahora empezamos las dinámicas, tal, esos problemas, venga, hacemos una bola y nos los tiramos todos, ¿no? Y luego os dije, venga, pues ahora tirad la hojita, dejadla lo más lisa posible. Claro, ¿qué pasa? Que no la puedes dejar lisa. Los problemas nos roban muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque intentamos solucionarnos como nos dice la mente y ahí la liamos. Es algo automático, es algo que además nos han educado así, no tenemos muchas herramientas para salirnos de ahí, pero cuando conocemos este tipo de cosas nos ayuda mucho porque los enfoques de la mente nos van a llevar a más enredo y más sufrimiento añadido. Entonces luego yo decía, vale, y a veces los papeles también se los tiramos a otros, ¿no? Y yo tengo un mal día y lo pago con alguien. Y de dinámicas que hacemos, luego reflexionar sobre ello. Me gusta mucho el aprendizaje basado en juegos, la gamificación, todo este tipo de cosas, ¿no? Que tú vives la experiencia y a partir de ahí te puede llevar a una reflexión además más profunda. O cómo se gestionan las emociones a través de dinámicas que haces y luego, pues habéis visto esto, hemos hecho, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues fusionar al final todo ese juego con un algo más, que simplemente reír y lograr ese estado, esos beneficios que reporta la risa. Y bueno, me decías del Club Ruiseñores esto, y eso. Digo, ¿qué era? Era un estudio, porque cuando tiramos los problemas a otros, por ejemplo, con ese papelito, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Yo cuando fui, como te digo, fue algo que me impresionó bastante, de que nosotros estamos continuamente impactando a los demás más de lo que nos creemos, por las neuronas espejo. Y este estudio en particular, es muy interesante, pusieron una persona con electrodos en la cabeza haciendo actividades cotidianas. A lo mejor era un hombre, imagínate, estaba barriendo, estaba haciendo eso enfrente de un grupo de personas que le estaban simplemente observando y ellos también tenían electrodos. Y vieron como resultado que se activaban las mismas áreas del cerebro de la persona que estaba ejecutando lo que fuese, sin tener una emocionalidad extrema ni nada por el estilo, algo muy cotidiano, muy normal. Las personas que simplemente le estaban observando se activaban las mismas áreas del cerebro. Eso es un descubrimiento de la neurociencia brutal. Con lo cual, nosotros estamos continuamente convirtiéndonos sin querer en la persona que tenemos delante y a la inversa. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a nuestra pareja, que esto es muy común, me gusta cuando hago el taller de amor sano en pareja, contarlo así con un toque cómico, pero es verdad. Imagínate que has estado en el trabajo, que has tenido un día de estos que le hubieses dicho a tu jefe 4 cosas bien dichas, pero ahí tú te has quedado muy tranquilo, tranquila, no has dicho nada, comedido, comedida, ¿vale? Abre la puerta de casa y empiezan a salir sapos y culebras, coges a tu pareja por banda, porque tal, vale, pues tú, evidentemente, es una persona de confianza, estás en un ambiente seguro y esto es muy normal, siempre y cuando eso para recular, ¿no? Y salir de esa situación y luego, vale, cariño, pero vamos a cenar, voy a cambiar, voy a hacer el risoteo, ¿no? No, pues muchas veces nos quedamos ahí, venga. Y toda esa negatividad, aunque nosotros queremos compartirlo y descargar, estamos transmitiéndosela tal cual a nuestra pareja en este caso. Entonces, esto hay que ser conscientes porque, claro,
luego uno dice, no sé, que mi pareja ya no sé qué, o mi amiga ya no quiere quedar conmigo, ¿vale? Es que realmente estás intoxicando a esa persona con todo eso si no sabes parar. O sea, que está muy bien compartir, desahogarse, tener ese apoyo, luego recular, salir tú de ese estado y poder manejarlo. Y por eso este volver al presente es tan importante. Definitivamente. Pero bueno, quitando esto, eso mismo pasa con la risa. Cuando tú tienes una buena actitud y cuando tú te ríes, eso mismo estás provocando en los demás, estás impactando positivamente en los demás. Entonces, el Club Ruiseñores, una de las cosas que yo les digo es, bueno, se llama Ruiseñores porque el ruiseñor es el símbolo de la libertad, de la alegría y del optimismo. Y su canto es el más preciado. Qué hermoso. Por eso, con esta analogía con la risa, es el canto más preciado. Entonces, siempre digo eso, que impactamos a los demás, ¿no? Si tú tienes una buena actitud y te ríes, ahora, tengo que hacer un matiz, no es lo mismo reírse de alguien que reírse con alguien o con uno mismo. Exacto. Esa risa de reírte con alguien conecta, es una risa sana, es la que tiene todos esos beneficios, y una risa de alguien degrada a esa persona, degrada. Exacto. Entonces, esa risa burlona, esa risa, pues como para creerte tú en ese momento superior o algo así, pues la emocionalidad que hay detrás, a pesar de que te estás riendo, como decíamos con el estudio de antes, ¿no? No sacar los beneficios, porque ahí la emocionalidad que hay detrás no es positiva. Y eso el cerebro sí lo capta, ¿ves? Exacto. Eso sí, y no tienes esos beneficios, no es una risa sana. Exacto, es una expresión más... Además, tu cerebro consciente sabe de qué viene. No estás activando el inconsciente, que a mí me parece súper poderoso cuando nosotros y lo hablabas al principio del en vivo, cuando nos reconectamos con el niño. A veces vamos en la vida como muy acelerados, con tantas situaciones, que nos convertimos en ese adulto y nos olvidamos de que dentro de todos nosotros hay un niño que necesita ser atendido. De hecho, hace una semana hablaba con un grupo de amigos y conversábamos un poco cómo activas tú ese niño interno. Y es como que, ¿qué? ¿De qué va eso? Hay mucha gente que dice, ¿eso qué es? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué niño? O sea, no comprendo a qué va esto. Y va más en relación a esto, a divertirnos, a disfrutar del aquí y el ahora, del momento presente, de las dinámicas diarias. Damos por sentado muchas situaciones y incluso hasta una flor, un canto, un árbol, el respirar, y se nos olvida, ¿sabes? Se nos olvida porque vamos como con mucho ruido externo. Y cuando nos reconectamos con nosotros, sobre todo, hay una técnica que a mí también me encanta muchísimo, que también la aplico con mis pacientes, y es choca los 5, venga esos 5. Es eso, venga los 5 contigo. Imagínate que lo aplicamos con los niños en un deporte, va a presentar un examen y dice, venga esos 5, que te vaya bien, que todo salga bien. Y yo le dice, imagínate el poder que esto va a tener aplicándolo contigo, que te mires, te sonrías, digas, soy suficiente, estoy aprendiendo, estoy procurando ser una mejor versión de mí y venga, vamos por ello. O sea, es maravilloso y es un cambio tan rápido que tú puedes obtener y está ahí, está a la mano. Entonces yo soy una de las partidarias que digo que nosotros tenemos que generar más conciencia, hablar más de las emociones, hablar del regulamiento emocional, hablar de la famosa inteligencia emocional, aplicarla, enseñar sobre todo a los pequeñitos y a nosotros mismos cómo trabajar esto. Así que la psicoeducación es maravillosa y nos permite de verdad romper muchos paradigmas, romper esas barreras que muchas veces están aquí, porque es ese piloto automático que mencionaba, es el programa, que te dice, no lo vas a lograr, reír, por favor, eso no te va a permitir resolver tus problemas. Es cierto, pero te va a permitir una mejor actitud ante ese evento límite que la vida te está imponiendo.
y qué maravilloso poder contar con eso. Sabemos que no vamos a resolver la vida en función de reír, pero te va a permitir una mejor actitud ante este evento. Y de seguro, con esta mejor actitud vas a poder descubrir herramientas maravillosas y muy poderosas que te van a permitir enfrentar esta situación límite. Yo de verdad estoy súper fascinada con el live. Tenemos que repetirlo, necesitamos volver a hacerlo, necesitamos volvernos multiplicadores de este mensaje y que el mundo nos escuche. Porque yo soy una de las abanderadas que dice tenemos que humanizar incluso la psicoterapia, hablarle a la persona más que al síntoma, porque detrás de este síntoma hay una historia, hay una persona que está sintiendo, y nosotros trabajamos con el dolor emocional, con el dolor de las personas, con el sufrimiento. Entonces, permitirle estas herramientas que humanizan el proceso psicoterapéutico es maravilloso y es muy poderoso. Y yo siento que tenemos que hacer un ruido enorme a carcajadas, que las personas entiendan que sí es posible una calidad de vida, sí es posible un bienestar emocional, sí es posible una mejor actitud ante los desafíos de la vida. Y de verdad lograr estos espacios, de verdad que es maravilloso. Mi amiguita Marta, hermosa, además de agradecerte por permitirme este tiempo contigo y este espacio, te invito a que nos des una reflexión final, además de, por favor, invitar a todas las personas que nos están siguiendo, que por favor también sigan a mi amiguita Martita en Pon Sonrisa, que vayan a su plataforma y que comiencen a activar este juego del laberinto emocional y que utilicen estas herramientas y que nos volvamos multiplicadores de estos encuentros y que además fortalezcamos estas dinámicas y estas alianzas, porque el objetivo único que tenemos es lograr una mejor humanidad. Bueno, Carmen, lo primero, te vuelvo a decir, ha sido un placer. Por supuesto que te invitaré a mi casita en Instagram. Tú hablas mucho estás escribiendo tu historia. Yo trabajo mucho con las historias y las historias limitantes del viejo temeroso. Entonces creo que ahí podríamos hacer un live muy interesante también. Una cosa antes de cerrar, en cuanto a la risa. Yo no abogo nada, no me gusta y no lo abogaré nunca por el optimismo ingenuo, por el todo va a ir bien y me río de todo. Eso me parece un mecanismo de defensa más, como hay otros, hay gente que utiliza ese, ¿no? Para evadirse al final de la realidad. Nada que ver con eso. Es utilizar la risa con ese poder que tiene de una manera consciente, en este caso a través de la playlist, por ejemplo, para empezar a fusionarnos de la mente. Para esto, claro, hay un proceso y hay que saber ciertas cosas, ¿no? Eso es, por ejemplo, el camino que hacemos en Mindfulness, es integrarnos con ese niño que tú dices que olvidamos y está ahí. Es una parte nuestra que es más esencial nuestra y es muy curioso porque nos hemos vuelto muy serios, muy maduros, cognitivamente hemos evolucionado, nuestro cuerpo ha crecido, ese niño sigue ahí y representa un poco a veces el mundo emocional y a veces tenemos reacciones de ese niño. Entonces nos hemos olvidado de la parte buena, de la parte de apertura, de apreciación que tenía ese niño que teníamos nosotros, que seguimos teniendo ahí, y nos hemos vuelto más serios, más rígidos, más formales, y sin embargo, a nivel emocional no hemos madurado. Es muy contradictorio. Y sigue ese niño saltando esa reacción emocional que teníamos de cuando aprendimos en esa edad, ¿no? Entonces es un poco reequilibrar eso, que el adulto se empodere, pero que el niño también vuelva a formar parte de nuestra, ¿no? De una manera equilibrada. Y bueno, dicho esto, invito a las personas a que se unan al juego Mindfulness de las emociones, que es una parte del programa que precisamente hacemos muchas cosas, es un viaje, una aventura que además es gamificada, bueno, es que es para hablar la parte de Mindfulness, es una experiencia muy chula de crecimiento personal bastante importante, hace un viaje ahí importante. Y el caso es que de esto de las emociones, como nos enreda tanto, yo quise sacarlo, hacerlo en ese formato juego, que en realidad es un curso, ¿vale? Con sus contenidos, pero es interactivo, tiene este escenario de escape room, donde tienes que ir saliendo del laberinto, porque jugando
jugando, se aprende muchísimo mejor, se quedan fijados en los aprendizajes a largo plazo. Y bueno, ahora mismo está actualizando esos